En las estribaciones de los Andes peruanos se erige una antigua ciudad llamada Machu Picchu. Unas ruinas que desafían todo intento de explicación. ¿Quién fue el misterioso pueblo que la construyó? ¿Y por qué lo hizo allí? La ausencia de muralla defensiva descarta la posibilidad de que fuera una fortaleza. En su lugar abundan las fuentes y pequeñas albercas, templos y extraños altares excavados en el granito. Pero nada que pueda explicar cómo un pueblo que carecía de herramientas de hierro y que desconocía la rueda pudo haber creado semejante obra maestra. ¿Y por qué? Hoy, nuevas investigaciones pretenden desentrañar estos misterios, ayudados por los esqueletos y otros restos de las personas que una vez habitaron este lugar. En mi opinión, responde más al tipo de lesión causada por un arma, seguramente durante una contienda armada. Se han encontrado pruebas lejos de la ciudad y debajo de ella. Y en leyendas de momias reales. ¿Serán suficientes dichas revelaciones para permitir a los fantasmas de Machu Picchu descansar por fin en paz? Asentada a una altura de 2.450 metros sobre un estrecho espolón en los Andes, Machu Picchu es una misteriosa y recóndita maravilla de la antigüedad. Dispersas por la cima de esta montaña se encuentran más de 200 estructuras de piedra primorosamente construidas. Algunas tienen aspecto de viviendas, otras de templos. Encierran una zona verde de media hectárea. Y todas están abastecidas con canales de agua corriente y fuentes. Una ciudad perdida cuyas entradas y accesos evocan fantasmas del pasado. Un lugar de belleza deslumbrante y desconcertante a la vez. No existen rastros escritos en la ciudad. Ningún grabado que pudiera insinuar un propósito. En su cota más alta, el misterio solo se intensifica. Allí se erige un pilar magníficamente tallado, un grácil enigma que corona el conjunto. Desde esta elevada altura, el panorama despierta asombro y curiosidad en quien lo observa. ¿Cómo transportaron sus constructores toda esta piedra hasta aquí? Y fueron luego capaces de cortarla con tal precisión que ni siquiera necesitaron argamasa para dar firmeza a las paredes. ¿Quién construyó Machu Picchu? ¿Y por qué fue construida en tan impensable lugar? Y más sorprendente aún, ¿por qué fue abandonada? Por toda la ciudad descubrimos piedras sorprendidas a punto de ser colocadas cuando sobrevino el fin repentino de la obra. En la actualidad están surgiendo más pistas que nunca. Algunas de ellas en las nuevas excavaciones del yacimiento. Otras en cotas inferiores de Machu Picchu que los equipos exploran ahora por primera vez. Estos misterios protagonizan desde hace años las obsesiones de Fernando Astete, director del Parque Arqueológico de Machu Picchu. No solo de los peruanos, es patrimonio de la humanidad. Dar sentido a dicho legado es el reto que se ha trazado a Astete, junto con el de llegar al trabajo. El trayecto hasta su lugar de trabajo es uno de los más precarios del planeta. Tiene que recorrer un camino construido por un pueblo de paso firme y ningún miedo a las alturas, el Inca.
Llegaron al poder a mediados del siglo XV gracias, en parte, a su maestría construyendo caminos. Gran parte de su red viaria de 16.000 kilómetros aún es apreciable. Pero esa no es la única prueba que evidencia su dominio de la ingeniería y de la construcción. Sus terrazas, canales y ciudades de piedra rivalizan con las de la antigua Roma. Sin embargo, al contrario que los antiguos romanos, los incas crearon todas sus estructuras sin la rueda, sin el hierro y sin lengua escrita. Los incas poseían, no obstante, un sistema de cálculo basado en cuerdas anudadas llamado quipu, pero no dejaron registro escrito alguno de sus vidas ni de su historia. Así, gran parte de lo que sabemos de ellos lo conocemos a través de los españoles que los conquistaron en el siglo XVI. Sus testimonios portan el sesgo de los conquistadores. Un punto de vista distinto nos lo ofrece un artista inca llamado Huamán Poma. Poma nació poco después de la llegada de los españoles a Perú, de modo que podemos considerarlo un observador puente entre ambos mundos. Produjo cientos de ilustraciones sencillas sobre técnicas agrícolas, sobre costumbres reales y sobre la historia inca de la conquista. Por ambas fuentes sabemos que los incas eran temibles guerreros que sometieron a docenas de pueblos, asimilándolos a uno de los imperios más grandes del mundo. No en vano, se extendía a lo largo de 3.800 kilómetros. Alimentaban a su pueblo transformando empinadas lomas en plantaciones, gracias a la construcción de terrazas. Se cree que bajo el dominio del Imperio Inca había más tierras cultivadas que en el Perú actual. Pero lo más sorprendente sobre los incas es que su reinado apenas durase 100 años. Después, el imperio se vio diezmado primero por las enfermedades, seguidas de una guerra civil y, por último, de los conquistadores españoles. Por los españoles, precisamente, sabemos que el último emperador inca se retiró a las montañas, a una ciudad llamada Vilcabamba. Los incas dominaron Vilcabamba durante 35 años, hasta que, finalmente, en 1572, los españoles destruyeron la ciudad. Por extraño que parezca, no dejaron registro escrito de su ubicación. Así nació la leyenda de la ciudad perdida de Vilcabamba. Fue un misterio de perdurable poder de atracción. Casi 350 años después, impulsó a un explorador estadounidense llamado Hiram Bingham hasta aquí, dispuesto a dar con la ciudad. La mañana del 24 de julio de 1911, Bingham, cámara en mano, alcanzó la cima de una montaña y pasó a la historia. Me quedé sin respiración, escribiría luego. Las fotos de Bingham significan una de las primeras veces en las que el momento del descubrimiento es captado en imágenes. Hoy, esas fotos forman parte de un exclusivo álbum de 23 volúmenes del explorador que detalla el descubrimiento de Bingham. Pero, ¿qué fue exactamente lo que encontró? Lo llamó por su nombre local, Machu Picchu. Pero él creía haber dado con la ciudad perdida de Vilcabamba. Un año después, cuando su equipo descubrió más de 100 tumbas, Bingham las consideró la prueba que avalaba su teoría. Tras un análisis más detenido,
Bingham y su experto en restos óseos, el doctor George Eaton, llegaron a una asombrosa conclusión. El 80% de los cuerpos correspondía a mujeres. Los resultados de los análisis de Eaton establecen una diferencia por sexos de 4:1. Es decir, el número de mujeres cuadriplicaba al de hombres. Ello supone una gran desproporción. Seguro que Eaton pensó, Dios mío, son casi todo mujeres. ¿Qué podría explicar tal predominio de mujeres en un cementerio? Bingham creyó que había encontrado los restos de las llamadas Vírgenes del Sol. De acuerdo con los testimonios españoles, las jóvenes más bellas del imperio eran elegidas y enviadas a un convento sagrado. Seleccionadas a los 8 años, estas vírgenes servían al emperador inca durante el resto de sus vidas. Bingham supuso que cuando el último emperador inca se retirara a las montañas para escapar de los españoles, se llevaría a sus vírgenes con él. Todo cuadraba. Los esqueletos de las vírgenes confirmados de orificios. Son el rastro de una técnica llamada trepanación. La trepanación consiste en la extracción parcial de un fragmento del cráneo que los incas practicaban con alto grado de precisión. Según sabemos, las trepanaciones solían practicarse como medida para aliviar la presión intracraneal producida por fracturas. Esta cirugía craneal y las muestras de heridas curadas encontradas por todo el imperio confirman que los incas la empleaban con gran habilidad para sanar los traumatismos craneales. Ante las señales de traumatismos, la pregunta siempre es si son el resultado de accidentes o de algún tipo de violencia. Este individuo de aquí presenta una fractura completa del hueso frontal. La perforación atraviesa hasta el seno frontal. Este tipo de lesión no responde al que puede ocasionar una caída accidental. En mi opinión, responde más al tipo de lesión causada por un arma, seguramente durante una contienda armada. De hecho, varios de los cráneos hallados en la tumba muestran señales de golpes con objetos contundentes, el tipo de fractura que produce una maza. De modo que estas personas no eran constructores, sino más bien guerreros. Seguramente, estos individuos participaron en la defensa de los asentamientos de la zona. Es probable que también de Machu Picchu. Esta revelación se erige en clara contraposición con la idea La respuesta quizás se halle en Cusco, la antigua capital y el lugar donde aún viven los descendientes de los incas. Cada año, durante la celebración católica del Corpus Christi, imágenes de la Virgen María y de otros 15 santos son sacadas de la catedral y expuestas en la plaza. Puede que estos fieles estén rindiendo homenaje a santos cristianos, pero los instrumentos que tocan y los pasos que repiten al moverse tienen origen en realidad en su pasado inca. Esto se debe a que la procesión del Corpus Christi es una revisión cristiana de un ritual inca. Hace 500 años, los incas también salían en procesión por Cusco, pero no portaban estatuas de santos. Portaban las momias de sus reyes, a quienes veneraban como a dioses. Seguramente fue uno de esos reyes quien ordenara la construcción de Machu Picchu. Solo la calidad del trabajo en piedra sugiere ya que la ciudad tenía categoría real. Fernando Astete calcula que tardarían al menos 50 años en construirla. Dado que el imperio inca solo perduró 100 años, es lógico pensar que sería una de las primeras. El testimonio de un jesuita español llamado Bernabé Cobo señala al emperador líder que fundó el imperio inca, un rey llamado Pachacútec.
Pero nadie ha podido aún demostrar que este rey fuera el constructor de Machu Picchu. Una pequeña pista se esconde, quizá en su nombre, que significa el que rehace el mundo. Pachacútec es una especie de Alejandro Magno inca. Fue uno de los primeros impulsores de la expansión inca más allá de la región de Cusco y que extendió las fronteras del imperio hasta zonas a las que este pueblo jamás había llegado. Lo que sabemos de la historia de Pachacútec se lo debemos en parte al padre Cobo. Cobo llegó a Perú después de la conquista, a finales del siglo XVI, y escribió sus crónicas a partir de entrevistas a los descendientes de los incas. Según el padre Cobo, Pachacútec era un prestigioso constructor. Después de haber ampliado su imperio con la anexión de tantas y tan grandes provincias, el rey dedicó el resto de su vida a levantar majestuosos templos y palacios e inexpugnables fortalezas. El magnífico trabajo en piedra de Machu Picchu, tan similar al exhibido por los templos de Pachacútec en otras ciudades inca, sugiere la obra de la misma mano tras estas estructuras. Pero la prueba más convincente que asocia Pachacútec a Machu Picchu procede de un registro español guardado en los archivos coloniales de Cusco. Fechado en 1568, menciona la ciudad de Picchu con claras referencias a su señor, el Inca Yupanqui, también conocido como Pachacútec. Inca Yupanqui, que viene a ser Pachacútec. La prueba es convincente. ¿Es Pachacútec el primer emperador inca quien ordenó la construcción de Machu Picchu en un enclave que intimidaría a cualquier ingeniero? Si Pachacútec me llamara y me ordenase la construcción de Machu Picchu en tan particular localización, tragaría saliva. Desde el punto de vista de la ingeniería, se antojaría un proyecto en apariencia imposible. «15 años de estudio han revelado al hidrólogo Ken Wright y a su equipo de ingenieros cómo lo consiguieron los incas. Porque la pendiente del terreno no era el único obstáculo. Machu Picchu recibe cada año lluvias torrenciales que desencadenan frecuentes corrimientos de tierra. El lugar lo atraviesan además no una, sino dos fallas sísmicas, que lo convierten en un lugar nada recomendable para levantar una ciudad de piedra. La ubicación posee, en cambio, dos ventajas: un manantial de agua dulce cercano y fácil abastecimiento de granito, con la presencia de una cantera en el mismo lugar. Cuando los ingenieros incas comenzaron la construcción, el primer paso fue apuntalar la montaña. Lo hicieron levantando una asombrosa estructura de terrazas. A medida que el equipo de Astete desciende por el acantilado, son cientos las nuevas terrazas que van descubriendo escondidas bajo la superficie. Normalmente todos los que hablan de Machu Picchu se habla de la ciudad inca en la parte alta, pero no se relaciona con todos estos andenes. El proceso de construcción está, como hemos manifestado desde un principio, viene de abajo hacia arriba, es decir, que primero se hacen las terrazas. Las terrazas son imprescindibles en Machu Picchu. Si bien algunas se emplearían para la agricultura en pequeña escala, su finalidad principal era sujetar la montaña en su posición y servir de sistema de drenaje para evacuar el inmenso volumen de agua de lluvia recibida. La media es de 2.000 milímetros al año. Eso, comparado con la zona central de Estados Unidos, por ejemplo, es muchísimo. Casi 2 veces y media el agua que se recoge en Chicago. En su estado natural,
el agua de lluvia hubiera convertido las laderas en fango y Machu Picchu se hubiera derrumbado. Los incas contrarrestaron ese efecto mediante un sofisticado sistema de drenaje. En el interior de las terrazas, los arqueólogos encontraron una capa de tierra laborable. Por debajo, una capa arenosa y por último, en la base, grava y piedras más grandes. Las terrazas tienen un relleno y en las capas superiores tienen pequeños granos de cuarzo, del granito, que sirven para que el agua pueda filtrarse por esos granos. En lugar de precipitarse por la montaña, el agua se va abriendo camino lentamente a través del suelo, de modo que apenas se produce erosión. Sirviéndose de este diseño básico, los incas adosaron la primera terraza a la montaña y luego la siguiente, reproduciendo el mismo patrón hasta la cima. Una vez allí, los ingenieros incas hubieron de enfrentarse a un obstáculo aún mayor. Esta es una ciudad de piedra, con muy pocos puntos por los que el agua de lluvia pueda correr. Pero los incas habían previsto tal circunstancia, y durante la construcción fueron colocando estratégicamente más de 100 conductos de desagüe por toda la ciudad. Muchos de esos conductos transportaban el agua de escorrentía desde las partes altas de la ciudad a la plaza central. Un estudio más profundo de la zona reveló una remarcable innovación para gestionar toda esa agua. Bajo las habituales capas de tierra laborable y grava, el equipo de Wright dio con un espeso manto de esquirlas de granito blanco, los escombros de años picando piedra. De hecho, lo que hicieron los incas fue construir un sistema de drenaje subterráneo, un tipo de conducción para evacuar el agua de forma segura. Se trata de trabajos colosales en la tierra que alcanzan casi 3 metros de profundidad bajo la superficie y abarcan varias hectáreas. Eran colectores de agua que la evacuaban de la ciudad. Los ingenieros incas dedicaron el 50 o el 60% de su esfuerzo al trabajo de base, a construir cimientos y preparar el terreno para asegurarse de que Machu Picchu duraría para siempre. Y por inmensa que se nos antoje la ciudad, más del 60% de ella se encuentra bajo tierra, sujetándola firmemente en su lugar. Si bien es cierto que los incas se emplearon a fondo en deshacerse del agua, también lo es que no dejaron de construir fuentes que parecían celebrar su presencia. La ciudad está salpicada por 16 fuentes, cada una de ellas bellamente diseñada, como práctico suministro de agua potable. Las fuentes beben de un manantial natural cercano, ubicado en las laderas de la montaña de Machu Picchu. Desde allí, los incas ingeniaron un canal cuya inclinación del 3% está pensada para proporcionar la cantidad de agua justa a cada una de las fuentes. Wright estima que el flujo oscilaría entre los 23 y los 114 litros por minuto, según la época del año, pero siempre suficiente para abastecer a una población de cerca de 1 millar de personas. Es asombroso. Es una obra que nos inspira un profundo respeto por los ingenieros incas de hace tantos años. Un respeto compartido por el equipo de Astete, afanado en la restauración de la mampostería original inca. A pesar de carecer de herramientas de hierro, los incas fueron capaces de trabajar el granito, una piedra increíblemente dura. Actualmente tenemos una pista sobre cómo lo hicieron en las canteras de Machu Picchu. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo los incas cortaron la piedra, es decir, crear un cuello parecido a este y hacer que esta masa se fracture. El principio es golpear hasta crear este cuello y el bloque se va a soltar. Es un trabajo demoledor. La técnica para el trabajo de la cantería inca está dado
por lo que llamamos la percusión directa. Es decir, si tuviéramos un elemento muy grande que necesitamos trabajar, tenemos que usar también una herramienta bastante grande. Esta podría ser para un elemento grande, como vemos. De menor dimensión y hacer un trabajo más detenido y lograr una superficie homogénea, mucho más fina. Una vez que los cortadores la habían pulido, colocaban la piedra en rodillos de madera o barro y la empujaban hasta la construcción. El último paso era colocar la piedra en su lugar y encajarla con su compañera. Se puede ver, por ejemplo, esta línea, esta forma de la roca y esta otra, que coincide con este plano, esta curva, con esta otra y este otro plano, solo suspendida a través de una cuña. Es decir, cuando coinciden las dos superficies, se retira la cuña y coincide. Estos puntos son los que sirven para mover el bloque. Están diseñados en forma proporcional a la masa, al peso. Aquí se ponían las vigas para poder suspender el bloque. Cuando ya han asentado los bloques, estos puntos se percutan, como se puede ver aquí, aquí y en todos estos elementos. Es decir, que en el mismo sitio recién se hace el acabado del muro. Aquí vemos que, por ejemplo, esta esquina no fue concluida. Es decir, que falta desbastar todo esto para darle el acabado al muro. Impulsada su construcción por orden real, Machu Picchu es un tributo a la ingeniería y a la artesanía inca. Sus cientos de terrazas la apuntalan desde la base. Las paredes de granito mantienen la misma firmeza de hace 500 años gracias a un admirable sistema de drenaje. Y como colofón, una ingeniosa red de fuentes que descienden en cascada desde el manantial montañoso en el plano superior. Pero, ¿a qué se debe tanto esfuerzo? ¿Por qué Pachacútec quiso construir Machu Picchu aquí, en este imposible lugar? ¿Fue por motivos religiosos? Lo que sabemos de la religión inca lo conocemos, de nuevo, por las crónicas del padre Bernabé Cobo, escritas tras la conquista española. Rinden culto con igual reverencia y con idénticas ceremonias al sol, al agua, a la tierra y a otras muchas cosas a las que confieren cualidades divinas. Los incas consideraban al sol y a las montañas deidades a quienes debían apaciguar mediante rituales. Cobo indica que uno de esos rituales implicaba el sacrificio de niños. Esta suposición quedó completamente confirmada en 1999 por el prestigioso arqueólogo Johann Reinhardt. Reinhardt descubrió 3 momias de niños en perfecto estado de conservación en la cumbre de una montaña argentina, en la latitud sur del Imperio Inca. Habían sido sacrificados como ofrenda a las mismas montañas divinas que describía Cobo. Quizás el misterio que envuelve la localización de Machu Picchu se explique en esta devoción al paisaje. Sabemos que por todos los Andes hay pueblos que confieren al entorno natural carácter sagrado. Estas creencias en el paisaje ayudarían a explicar en Machu Picchu lo que de otro modo resulta un misterio inaccesible. Esta idea, llamada teoría del paisaje, sugiere que además de venerar al sol, a los ríos y a las montañas como dioses, los incas obtendrían el poder mediante la conexión física directa con ellos. ¿Es esa, por tanto, la razón de la ubicación elegida para construir Machu Picchu? Machu Picchu se levanta en un lugar insólito incluso para los incas. Su capital, la moderna Cusco, y otras ciudades incas, como Pisac, descansan sobre terrenos más llanos y accesibles. Además,
también está lejos, a unos 5 días de camino de la capital en época de los incas y a 4 horas de tren para los turistas en la actualidad, seguidas de un tortuoso recorrido en autobús para ascender a las ruinas. Sin embargo, por todo el lugar nos sorprenden señales que explican por qué los incas consideraban este un lugar que merecía la pena. En determinados puntos, los incas colocaron piedras a las que dieron forma de ciertas cumbres sagradas que rodean la ciudad. Luego las exhibieron como inmensos iconos de culto. Incluso Bingham quedaría estupefacto ante rocas como esta, llamada la Roca Sagrada, que imita el perfil del monte Yanantín, directamente al noreste. En tiempo de los incas, los visitantes llegarían a Machu Picchu por arriba, desde donde apreciarían la ciudad rodeada por el sagrado río Urubamba. Para los pueblos agrícolas, nada había más importante que el agua, y este era un lugar cobijado firmemente en el regazo del agua. Y una prueba más que conecta a Machu Picchu con su venerado entorno. En la cima de un pico piramidal, dentro del complejo, se encuentra el pilar sagrado conocido como Intihuatana. Este pilar sagrado se erige en alineación con 4 montañas divinas y de suprema importancia para los incas, según Johan Reichert. El Intihuatana está situado en un punto alto respecto al centro del complejo. Pero además es el centro de un entorno aún más grande cuyo perímetro marcan esos inmensos picos nevados, los más altos de toda la región. También se corresponden con los 4 puntos cardinales. Sus vistas a los picos sagrados, su cercanía al río Santo y su alineación con 4 poderosas montañas divinas harían de esta una localización irresistible para los incas. Pero, ¿qué uso dio realmente el primer emperador Pachacútec a Machu Picchu? Dentro de la ciudad se distingue una inconfundible residencia real, situada cerca de la primera fuente. Garantizaba que el rey siempre bebería del agua más pura. También está cerca de los templos más sagrados. Pero si la ciudad era la corte real de Pachacútec, un centro religioso o una fortaleza militar, sigue siendo un misterio. Un segundo examen de los cuerpos, hallados por Hiram Bingham, sugiere una posible solución. Durante las excavaciones de Bingham en 1912, su equipo identificó erróneamente los esqueletos como las Vírgenes del Sol. Recientemente han sido sometidos a un nuevo estudio. Si se averiguara quiénes eran estas personas, quizá hallaríamos la respuesta al uso que se le daba a Machu Picchu. Durante su análisis, el antropólogo John Verano no encontró pruebas de lesiones provocadas por violencia. De ahí se deduce que no eran soldados. Además, confirmó que sus enterramientos eran sencillos y que carecían de objetos de gran valor. Eso excluye que fuesen miembros de la realeza. Sin embargo, en sus huesos, Verano encontró rastros que descartaban la posibilidad de que fueran trabajadores comunes. Parece que pertenecían a una clase intermedia. No se observan evidencias de artritis, ni siquiera en los más mayores, lo cual me lleva a pensar que no trabajaron muy duro, digamos picando piedra ni arrastrándola hasta la cima. Una pista clave sobre su identidad podemos hallarla en su dieta, mediante una técnica conocida como análisis isotópico. En este proceso, los científicos vaporizan una pequeña muestra ósea. Se trata de detectar los rastros químicos de los alimentos que han sido absorbidos por la estructura. Entre las partículas vaporizadas han encontrado una alta concentración de isótopos de carbono 13, la firma del maíz. Aunque en el Perú de hoy es muy común, en tiempos de los incas el maíz era un alimento real.
De hecho, el análisis polínico de los suelos de los cientos de terrazas de Machu Picchu demuestra que entre los pocos alimentos que se cultivaban aquí, predominaba el maíz. Y como John Verano descubrió, el maíz deja otro rastro inconfundible. El maíz, rico en carbohidratos, no es bueno para los dientes. Los cuerpos presentan muchas mellas, huecos. De modo que, aunque no formaban parte de la realeza, estas personas solían abastecerse del maíz real. Tampoco hacían trabajos pesados. ¿Quiénes eran entonces? En cierto sentido, podrían considerarse como el personal de un hotel de lujo. Los cuidadores y los servidores del Estado. Una plantilla numerosa, sin duda. Finalmente, Verano identificó los restos de 177 individuos. Hay pruebas muy sólidas que sugieren que Machu Picchu era la corte imperial del emperador Pachacútec. Serviría de lugar de esparcimiento al que él y sus cortesanos se retirarían a descansar, rendir culto a los dioses y relajarse. Sus necesidades atendidas siempre por una solícita y bien entrenada plantilla de sirvientes. Es posible imaginarse al séquito real partiendo de Cusco, avanzando por el camino hasta Machu Picchu y todo el servicio trabajando y alentándose para tenerlo todo a punto. Preparaos, limpiad todo, la comida lista para recibir a los invitados. Pero los recientes descubrimientos realizados en las tumbas de una cercana plantación a Patayacta no parecen encajar con esta pacífica imagen. Las graves lesiones de los cuerpos sugieren que Machu Picchu podría haber tenido relación con conflictos armados. ¿Cómo entonces combinan la paz y la guerra en el mismo lugar? Según los testimonios de los españoles, los incas conquistaron este valle unos 10 años antes de que Pachacútec llegara al poder. Quizá lo construyese como una conmemoración de su conquista. Los incas eran diestros en el arte de la guerra psicológica. Decidieron construir este majestuoso complejo en la cima de la montaña para que fuese lo primero y lo último que vieran al salir de su casa por la mañana, al acostarse cada noche, todos los que vivían en el valle. Es un símbolo muy poderoso, un mensaje de conquista, de posesión, de dueños de la tierra y señores de los pueblos que la habitan. De modo que Machu Picchu era un símbolo indiscutible del poder de los incas. Un alarde faraónico de Pachacútec, no solo de su maestría como ingeniero, sino de su conexión esencial con montañas y ríos sagrados. Aún así, si este lugar desempeñó una función crítica como muestra del poderío religioso y militar de los incas, ¿por qué los españoles no lo destruyeron como hicieron con el resto de asentamientos incas? ¿Y por qué no lo mencionan en ninguno de sus testimonios escritos? Parte de la respuesta se esconde en la procesión del Corpus Christi de Cusco, la fiesta anual que es una visión cristiana de un ritual inca. En dicho ritual, los incas portaban momias en lugar de santos, en especial las momias de sus reyes. Cuando Pachacútec murió en 1471, no fue enterrado, sino momificado. El proceso exacto no lo conocemos. Una teoría apunta a que su cuerpo podría haber sido sometido a una momificación gradual por congelación y desecación, expuesto al intenso sol durante el día y a heladas temperaturas durante la noche. Mediante la repetición de este proceso, el cuerpo quedaría completamente disecado. Curiosamente, se parece mucho al método que emplean los quechuas locales para conservar la carne de llama. El resultado se llama jerky o charqui en español, uno de los pocos términos que los quechua utilizan en inglés.
Así preservado, Pachacútec no sería enterrado. En vez de eso, seguiría desempeñando un papel activo en la política y los rituales de la sociedad inca. Los dibujos realizados por el artista inca Huaman Poma confirman este uso de las momias. No tenemos la momia de ningún emperador inca, pero sí sus descripciones. Y sabemos que se sacaban en procesión en las fiestas más significativas. Sabemos también que tenían sirvientes que les espantaban las moscas y les hacían ofrendas todos los días, ofrendas de alimentos y de comida a las momias. En otras palabras, los veneraban y seguían considerándolos figuras relevantes en el funcionamiento de la comunidad. El cuidado y la conservación de las momias recaería en un grupo familiar llamado Panaca, que también asumiría el control de la vivienda real. Pero con el tiempo, quizá los Panaca se quedaron sin recursos. Las obras de Machu Picchu entrarían en una fase de ralentización para finalmente detenerse. Los descendientes de Pachacútec tendrían problemas más acuciantes. Incluso antes de la llegada de los españoles, sufrieron epidemias de viruela. Eso, seguido de una sangrienta guerra civil, dejó al imperio inca debilitado y dividido. Apenas 60 años después de la muerte de Pachacútec, el imperio inca terminó por sucumbir ante la invasión española. Las familias reales perdieron su poder y se desorganizaron. Estalló una guerra civil con la consiguiente destrucción a gran escala de sus asentamientos. Es probable que, en cierto momento, los habitantes de Machu Picchu pensaran, bueno, nadie va a venir ya, con lo que el lugar perdió todo su significado. Para entonces, lo más probable es que todos, excepto los sirvientes reales, se olvidaran de Machu Picchu. Más tarde, seguro que hasta ellos se fueron. Por eso es posible que los españoles nunca oyeran hablar de Machu Picchu. Y más importante aún, nunca lo encontraran. Para nosotros, fue un afortunado error. Eso supuso que Machu Picchu quedara intacto, uno de los pocos asentamientos incas que puede presumir de ello. Aunque sigue planteando confusos misterios, también suscita una gran promesa, cuya certidumbre habrán de demostrar las modernas tecnologías y los nuevos hallazgos que quizá nos permitan reconciliarnos con los fantasmas de Machu Picchu. Primorosamente construidas. Algunas tienen aspecto de viviendas, otras de templos. Encierran una zona verde de media hectárea. Y todas están abastecidas con canales de agua corriente y fuentes. Una ciudad perdida cuyas entradas y accesos evocan fantasmas del pasado. Un lugar de belleza deslumbrante y desconcertante a la vez. No existen rastros escritos en la ciudad. Ningún grabado que pudiera insinuar un propósito. En su cota más alta, el misterio solo se intensifica. Allí se erige un pilar magníficamente tallado, un grácil enigma que corona el conjunto. Desde esta elevada altura, el panorama despierta asombro y curiosidad en quien lo observa. ¿Cómo transportaron sus constructores toda esta piedra hasta aquí? Y fueron luego capaces de cortarla con tal precisión que ni siquiera necesitaron argamasa para dar firmeza a las paredes. ¿Quién construyó Machu Picchu? ¿Y por qué fue construida en tan impensable lugar? Y más sorprendente aún, ¿por qué fue abandonada?
Por toda la ciudad descubrimos piedras sorprendidas a punto de ser colocadas cuando sobrevino el fin repentino de la obra. En la actualidad están surgiendo más pistas que nunca. Algunas de ellas en las nuevas excavaciones del yacimiento. En las estribaciones de los Andes peruanos se erige una antigua ciudad llamada Machu Picchu. Unas ruinas que desafían todo intento de explicación. ¿Quién fue el misterioso pueblo que la construyó? ¿Y por qué lo hizo allí? La ausencia de muralla defensiva descarta la posibilidad de que fuera una fortaleza. En su lugar abundan las fuentes y pequeñas albercas, templos y extraños altares excavados en el granito. Pero nada que pueda explicar cómo un pueblo que carecía de herramientas de hierro y que desconocía la rueda pudo haber creado semejante obra maestra. ¿Y por qué? Hoy, nuevas investigaciones pretenden desentrañar estos... Otras en cotas inferiores de Machu Picchu que los equipos exploran ahora por primera vez. Estos misterios protagonizan desde hace años las obsesiones de Fernando Astete, director del Parque Arqueológico de Machu Picchu. No solo de los peruanos, es patrimonio de la humanidad. Dar sentido a dicho legado es el reto que se ha trazado a Astete, junto con el de llegar al trabajo. El trayecto hasta su lugar de trabajo es uno de los más precarios del planeta. Tiene que recorrer un camino construido por un pueblo de paso firme y ningún miedo a las alturas, el Inca. Llegaron al poder a mediados del siglo XV gracias a misterios, ayudados por los esqueletos y otros restos de las personas que una vez habitaron este lugar. En mi opinión, responde más al tipo de lesión causada por un arma, seguramente durante una contienda armada. Se han encontrado pruebas lejos de la ciudad y debajo de ella. Y en leyendas de momias reales. ¿Serán suficientes dichas revelaciones para permitir a los fantasmas de Machu Picchu descansar por fin en paz? Asentada a una altura de 2.450 metros sobre un estrecho espolón en los Andes, Machu Picchu es una misteriosa y recóndita maravilla de la antigüedad. Dispersas por la cima de esta montaña se encuentran más de 200 estructuras de piedra